el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estamos en otro nuevo episodio de este podcast Enlazadas, de este ministerio, el cual usted ha tenido preferencia. De antemano, nunca es tarde para decir todavía en este enero del 2026, feliz y muy bendecido y próspero año nuevo. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con toda la audiencia. Estoy muy agradecida al Señor por todo este año 2025 y sobre todo por usted que se ha suscrito. Ahora ya tenemos más de 3,000 suscriptores que están viendo los episodios pasados, que están atentos a los nuevos episodios. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de ver los episodios. Muchas gracias por apoyar este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que nos tomamos un tiempecito, ¿verdad? Casi un mes de vacaciones, porque ahora que estoy viviendo en Texas, pues tuve la bendición de ir con mi familia a la Ciudad de México. Yo soy de ahí y estoy muy agradecida por el tiempo que pasé con mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi tía, mis primos, etcétera. Y pues solamente me resta de verdad agradecer al Señor por permitirme tener el tiempo de grabar. A veces no es fácil. Los que tal vez no están empapados con lo que son las redes sociales, con lo que es YouTube, con lo que implica tener un tiempo para grabar, tal vez no puedan pensar que se necesita tiempo antes, durante y después para que usted tenga estos episodios a la mano. Así que agradezco al Señor por el tiempo que me está dando y gracias a todas aquellas mujeres, amigas, varones también que en algún momento han visto los episodios. Por favor, vea los episodios pasados. Tenemos muchos temas que hemos estado hablando. Al principio estuve invitando a muchos amigos, personas conocidas que nos hicieron favor de interactuar conmigo y compartir temas de importancia como es la paz mental, cómo vivir en medio del dolor. Tenemos también algunos episodios sobre pues esta diversidad de género, cómo ayudar a nuestros hijos a entender toda esta situación de género y como papás también entenderlo. Hablamos también un poco de política, debemos hablar de política los que creemos en Jesús. Tenemos temas también de lo que significa realmente el discipulado. Bueno, es que tengo muchos temas, ahorita no se me vienen todos a la mente, pero lo último que empezamos a hacer fue una serie sobre mi testimonio de vida. Ahorita estamos también en una nueva serie sobre las bienaventuranzas que empecé a finales del año pasado y ahorita la vamos a continuar. El último episodio que tuve ahora en diciembre, si lo vieron y si no, remítase ahí, está muy cerquita casi de los episodios actuales. Es con mi amiga, que ahora la considero mi amiga, ¿verdad? Y una hermosa judía ortodoxa que nos juntamos a platicar de qué cosas tenemos afines las mujeres cristianas con las mujeres judías ortodoxas y la verdad fue un gozo estar con Raquel y primero Dios y si Él lo permite vamos a estar nuevamente juntas un poquito más aprendiendo, ¿verdad? De lo que es todo ese mundo judío, pero a través de la historia, a través de sus fiestas, a través de todo lo que nosotros también debiéramos conocer a través de la Torah, que para nosotros son los primeros 5 libros, y que debiéramos conocer más de tradiciones judías o de los hebreos para poder entender e interpretar correctamente la Biblia. Así que si Dios lo permite y podemos tener un tiempo junto con esta hermosa mujer de Dios, Racheli, y que ella nos platique más sobre estos temas. Pero hoy, bueno, quiero continuar, más bien iba a decir iniciar, pero es continuar
sobre estos temas y esta serie que no es nueva, pero que yo sé que ustedes, algunas de ustedes o algunos de ustedes han podido ver esta nueva serie que iniciamos, les repito, unos meses atrás, sobre las bienaventuranzas. Hemos visto en Mateo de 5, capítulo 5 del 3 al 12, ya hemos visto las primeras 3 bienaventuranzas. Si se quiere remitir a ese capítulo introductorio y luego ver la bienaventuranza 1, 2 y 3 para que quede al corriente, como quien dice, y usted pueda entonces eh, empezar a ver estos nuevos episodios. Queremos ya terminarlos y queremos que sean de bendición a su vida. Solo como un resumen breve, estuvimos viendo que el ser bienaventurado o bienaventurada se traduce en ser grandemente felices, llenas o llenos de las bendiciones de Dios, favorecidos o favorecidas por Dios, afortunados o afortunadas de conocer a Dios, llenos o llenas de felicidad, ¿verdad? Y estuvimos viendo ahí algunas palabras en hebreo, asre, y en griego, makairos, y en latín, beatus, que significa bienaventurado. Así que hoy vamos a estar viendo la cuarta bienaventuranza. Hoy vamos a estar viendo felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por favor, les repito, remítanse a la introducción porque quiero que vean lo paradójico de estas bienaventuranzas que yo le puse la agenda del reino, la agenda de nuestro Señor Jesucristo que dio a conocer casi al inicio de su ministerio y que en ese contexto histórico a muchos judíos les hizo pues sentido el escuchar cómo vivir el reino, a otros tal vez como a muchos de nosotros al principio nos ha de parecer como loco porque el Señor nos está diciendo que nosotros vamos a ser felices, nos está dando una serie de 9 promesas, 9 se puede decir puntos éticos o morales de lo que significa el reino verdadero de Dios, espiritual, claro, pero que también físicamente lo podemos vivir hoy día antes de que el Señor venga por segunda vez, y que el Señor Jesús lo está mostrando como una forma real de vivir el cristianismo. Parece paradójico, ¿por qué? Porque a veces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, miren, les voy a leer aquí de esta Biblia sobre este sermón del monte cuando empieza con las bienaventuranzas, porque el Señor dice que vamos a ser felices si somos pobres de espíritu, porque de nosotros será ese reino de los cielos, que vamos a ser felices si lloramos, porque seremos consoladas, que vamos a ser felices los humildes porque vamos a heredar la tierra. Y sí suena muy fuera de sentido, ¿cómo el Señor Jesús nos está ofreciendo estas 9 promesas cuando es contrario a lo que el mundo nos dice? El mundo nos dice que la gente rica, que la gente feliz, que la gente orgullosa es la que tiene éxito, la que va a estar bien, pero el Señor Jesucristo va en contra de toda esa ideología del mundo. Y hoy más que nunca, querido auditorio, hermanos, hermanas, amigos, que van a estar escuchando esta cuarta bienaventuranza, hoy más que nunca, creo que hace mucho sentido el empezar a entender cada una de estas bienaventuranzas. Por eso yo los invito a que se remitan a los capítulos anteriores y hoy que vamos a ver en el capítulo 5 de Mateo, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Nosotros diríamos, ¿por qué? ¿Qué tendría de bueno el estar teniendo hambre y sed? Bueno, solamente como un resumen de las bienaventuranzas anteriores, también quiero comentarles que en la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, el Señor quiere que mostremos un carácter humilde, un carácter en el cual debemos despojarnos de ser orgullosas y de ser realmente entonces sensibles a lo que Dios ofrece a través de estar en el ministerio de Jesús. La otra bienaventuranza, cuando vimos bienaventurados los que lloran, el Señor quiere que mostremos un carácter de sensibilidad, ser más que empáticos,
ser compasivos, que realmente estemos atentas a lo que a veces nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado nos hace hacer, y que seamos entonces al mismo tiempo de pedir perdón a Dios, ser compasivos con aquellas personas que han caído en pecado. La tercera bienaventuranza nos invita a ser bienaventurados los mansos. Ser mansos, lo explico muy bien en ese episodio, es demostrar dominio propio y sumisión. Y hoy que vamos a ver, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquí debemos demostrar un carácter que a veces no nos gusta mucho, de obediencia. Ese deseo, que tengamos ese deseo intenso de oír, pero no solo de escuchar y oír la palabra de Dios, sino de hacerla, de practicarla. Así que ya les estoy dando un spoiler porque ya nos estamos adelantando, pero no es tan fácil de entender, tenemos un poquito que desmenuzar. Y les quiero, ya introduciéndonos al tema de esta cuarta bienaventuranza, acuérdense que Mateo, en el libro de este evangelio, Cristo se muestra como un rey. Por eso estamos ahí sacando las bienaventuranzas, ¿verdad? De hecho, ahí viene su genealogía en Mateo, en los primeros capítulos. Los mismos magos del Oriente, ahora que recordamos, ¿verdad?, estas fechas del nacimiento del Señor, que no propiamente es que haya nacido ese mes de diciembre, pero como recordatorio no está mal hacerlo. Y recordamos que tiempo después vienen unos sabios del Oriente, donde ellos atestiguan y ellos comprueban y testifican que Jesús es el rey del universo, es ese Mesías esperado, y le llevan esos regalos, ¿verdad? Onzo, incienso y mirra, y ellos pues quiero creer que conocían de las profecías mesiánicas y que fueron guiados por esa estrella, ese astro, el cual los llevó hasta el Señor Jesús siendo todavía un bebé, ya no un bebé de meses, porque pues también se cree, ¿verdad?, conforme a las escrituras, que ellos lo visitan ya teniendo ya más edad, más de un año, dos, y donde ahí Mateo entonces presenta a Cristo como rey. Y esto se los comento porque de aquí estamos sacando estas bienaventuranzas, de ese reino espiritual que se describe muy bien en capítulos 5, 6 y 7. Así que por eso Jesús introduce este sermón del monte, estas bienaventuranzas, ofreciéndonos felicidad. Felicidad que, repito, si uno está escudriñando y viendo cada bienaventuranza, y no le ponemos atención, diríamos, ¿cómo voy a ser feliz por ser pobre en espíritu? ¿Cómo sería yo feliz por estar llorando? ¿Cómo sería feliz por ser manso y estar a veces dejándome de los demás, etcétera? Entonces, estamos viendo que este mundo caótico en el cual estamos viviendo hoy día, en este nuevo año 2026, no es ser pesimista, es ser realista, no va a cambiar, tal vez va a empeorar si leemos la Biblia, si leemos otros libros de la Biblia, pero el Señor nos está queriendo preparar para recibir no solo ese reino espiritual de que podemos vivir hoy día, sino recibirle a Él como ese Señor de señores, ese Rey de reyes en su segunda venida, y que nos estemos preparando para que desde ahorita vivamos ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros realmente debemos de tomar esas promesas. Ya, miren, cuando a usted le heredan algo, comúnmente usted no está trabajando por esa herencia, porque por eso es herencia. A usted le dicen, a ti te va a tocar eso de antemano, o tal vez se entera de sorpresa cuando la persona falte, que le heredaron cierta posesión y usted no le trabajó para esa posesión. Así quiero asemejar algunas promesas del Señor Jesús, que el Señor nos está dando promesas, nos está heredando un reino, que muchos de ellos en realidad solo debemos de tomar esas promesas, no necesariamente trabajarlas. Algunas promesas, claro que sí, las vamos a tener que trabajar, poner en práctica hoy día. Entonces, volviendo a este versículo 6, bienaventurados los que tenemos hambre y sed de justicia. Si nos remontamos un poquito a pensar de esa hambre física y esa sed física,
nosotros dependemos humanamente de tener alimento físico. Se puede durar más sin alimento que con sed. Con sed, una persona que no toma agua por cierto tiempo puede morir muy rápidamente. Pero nosotros, hoy el Señor nos está remitiendo y nos está diciendo que necesitamos tener hambre y sed, pero ¿de qué tipo de hambre y sed? Es lo que vamos a ver. Claro, desde ahorita les adelanto, es una hambre y sed espiritual, pero ¿de qué? El Señor ahí nos dice de justicia. Así que, mire, las personas que han reconocido a Jesús como Salvador y Señor y las que no han reconocido al Señor como Salvador y Señor, han tenido esa necesidad de hambre y sed, ¿verdad? Yo no la he tenido en ese extremo, gracias a Dios, no he tenido esa mala experiencia de tener que vivir algunos días o más tiempo sin alimento y sin agua, al menos, ¿verdad? Que uno ayune por ciertos días, pero así de tener una hambre y sed física no la he padecido yo, pero yo me imagino que ha de ser una etapa muy difícil. ¿Cuántos países ahorita, sobre todo en África, cuántos países están sufriendo de hambre? ¿Cuánta hambruna hay en el mundo, verdad? Que sobre todo los niños, que son los más sensibles, mueren por no tener alimento y no tener hambre. Yo me imagino que ha de ser una situación tremenda, pero estamos hablando aquí de un hambre y una sed espiritual de justicia, la cual el Señor se está comprometiendo, nuestro Señor Jesucristo, a satisfacerla y a ofrecerla. De hecho, uno de los 7 yos es yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y yo soy el agua de vida. Así que el Señor se ofrece como esa fuente de satisfacción de pan y de agua espiritual. Ahora, ¿cómo veríamos nosotros estas bienaventuranzas sobre el que dice el Señor que vamos a ser realmente saciados? Nosotros tenemos esa promesa de que si usted y yo tenemos esa hambre y sed de justicia, vamos a ser realmente saciados. Mire, el mundo está lleno de acontecimientos en el cual usted desde ahorita ya pensaría, sí hay mucha injusticia en el mundo, y sí la hay, sí la hay. Nada más hay que voltear a las últimas noticias y ver cómo tan solo nuestros países centro sudamericanos tenemos hambre y sed de justicia, de una justicia política, de una justicia social, de una justicia financiera, etcétera, de la cual pues van a dar cuenta esos líderes ante Dios, ante el creador, ¿verdad? De este mundo, y que así como Dios gobierna, ¿verdad? Desde su trono también, él soberanamente también pone y quita reyes, van a tener que dar cuentas todos esos malos líderes, de los cuales uno dice que injusto que ciertos países estén viviendo escasez cuando no la debieran de cualquier situación. Así que dice aquí, por ejemplo, en Mateo 6:33, busca primero mi reino o busca primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esto quiere decir, queridos, que debemos tener prioridades. A veces hacemos un lado la palabra del Señor y no nos saciamos de ella, no nos alimentamos y por eso estamos buscando en otras fuentes cómo alimentar nuestra hambre espiritual, pero la única fuente de verdad, la única fuente de alimento espiritual es la palabra de Dios y esta es una forma de buscar primeramente su reino y su justicia a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa tener esa hambre y sed? Les repito, es un deseo intenso. O sea, no es nada más de que usted se malpasó hoy día y no ha desayunado y tal vez vaya nada más a cenar y hacer una comida al día. No es esa hambre pasajera, no es esa sed que a veces nos dicen, es que a veces el cuerpo no es que tenga hambre, sino necesita agua y usted necesita tomar mucha agua y a muchos nos cuesta tomar mucha agua durante el día y la estamos postergando en tomar agua y de pronto sentimos una sed. No es esa sed de postergar algunas horas el no beber agua. Yo me imagino que es una sed súper intensa, desesperante,
ansiosa cuando realmente hay gente que tiene días sin comer y días sin beber agua. Así que yo no podría realmente saber qué significa eso, pero me quiero imaginar algo realmente fuerte. Aquí hay les quiero leer un pequeño fragmento sobre un líder militar quien relata en un libro la última cruzada de esa sed sufrida por esos hombres que estuvieron en el desierto de Palestina en la Primera Guerra Mundial. Y este líder militar dice que cuando empezaron a padecer esa sed intensa les dolía la cabeza, sus ojos estaban ensangrentados y pequeños, sus lenguas empezaron a hincharse, sus labios se pusieron negruzcos y se agrietaron. También, pues muchos de ellos empezaron a morir, aunque había pozos ahí en ese lugar, pues no había la capacidad de llegar a ellos, ¿verdad? Y por tanto estaban destinados a morir de sed. Dice que lucharon ese día como quien lucha por su vida. Entraron en una estación de Sheria, habiéndose retirado los turcos, y los primeros objetos que ellos vieron fueron las grandes cisternas de piedra llenas de agua fría y cristalina. Pero dice que les tomó 4 horas hasta que el último hombre bebió de allí. O sea, 4 horas para que todos saciaran su sed de días. Y allí aprendieron una lección bíblica real, que en aquella marcha desde Beersheba hasta los pozos de Sheria, si así fuera nuestra sed de Dios, dice este militar, y de su justicia, de su voluntad de nuestras vidas, un deseo consumador, exhaustivo y preocupante, cuán llenos estuviéramos del fruto del Espíritu. Fíjese lo que aprendió este hombre militar. Entonces ya vamos viendo, visualizando esa sed y esa hambre intensa espiritualmente, si la tuviéramos por conocer más de nuestro Señor, por alimentarnos más de su palabra, si de verdad tuviéramos esa hambre y sed desesperante de que cuando usted por alguna situación en algún día no lee su palabra, que esté inquieto, inquieta porque necesita leer la Biblia, si de verdad estuviéramos así, dice que cuántos de la iglesia cristiana seríamos llenos del Espíritu Santo. Así que el Señor Jesús habló de esta hambre y de esta sed, que tal vez algunos de ellos en ese momento histórico sí comprendían de esa clase, de ese deseo. Aquí tenemos algunos verbos en griego, peinao, que significa ser un necesitado, sufrir realmente de un hambre profunda. Y también está la palabra en griega dipsao, que también lleva esa idea de una sed genuina. Entonces el Señor está usando estos 2 impulsos físicos del hambre y la sed fuerte para llevarnos a entender un poquito cuando realmente usted y yo tuviésemos esa necesidad de hambre y sed espiritual, los que tienen esa hambre y sed. Así que para los que estamos queriendo realmente vivir el reino y cada una de estas bienaventuranzas y poner en práctica cada una de ellas, debiéramos pedirle al Señor que nos perdone porque muchas veces en realidad ni siquiera sentimos esa hambre y sed de su palabra, ni siquiera sentimos esa hambre y sed de obedecerla. Si no la sabemos, menos de obedecerla. ¿Y en qué momento se va a acrecentar? Si ni siquiera tenemos un principio de padecer esa hambre y sed por conocer más del Señor. Y ahorita estamos viendo también y vislumbrando un poquito lo que es esa hambre y sed de justicia. Estamos aquí viendo, por ejemplo, en el Salmo 42:1, que el rey David da, pues para mí es un ejemplo de que él realmente vivió esa hambre y sed de justicia del Señor, porque dice en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Esos ciervos, esos venaditos que están sedientos de agua física y de pronto encuentran, ¿verdad? Un riachuelo, un río, pero que braman, o sea, gritan en desesperación por esa sed. Dice aquí el rey David
que así él se sentía su alma, de esa sed de él, de esa sed desesperante donde él gritaba y tenía esa ansiedad de poder ser saciado por nuestro Dios. El Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuántas veces el Señor nos pone esa necesidad de buscarle aún de madrugada y de pararnos? Y que el sueño a veces nos vence más que el poder levantarnos y orar y meditar en su palabra en esas horas de la madrugada. Y aquí el salmista está diciendo: de madrugada te voy a buscar porque mi alma tiene sed de ti. Yo creo que estamos viendo que realmente podríamos ser dichosos, realmente bendecidos, bendecidas, si tuviéramos esa sed, ese anhelo desesperante de nuestro Señor. Y bueno, estamos entonces aquí viendo verdaderamente cómo sería una persona hambrienta en su corazón de ser alimentada por nuestro Señor. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, del hijo pródigo, donde dice que él tenía hambre, ¿verdad? Y se alimentó hasta de lo que comían los cerdos. Pero, fíjense, pudo asociar esa hambre, pero cuando tuvo un hambre tremenda, que prácticamente hasta a veces decimos, me estoy muriendo de hambre, pero él literal se estaba muriendo de hambre, ya no le satisfizo esa comida de los cerdos. Tuvo que allegarse al Padre para ser alimentado. Y es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros, de verdad, cuando tenemos esa hambre y esa sed de la palabra, no hay dónde encontrarla. No hay conferencia, no hay, no sé, prédicas motivadoras, no hay entretenimiento, no hay, no sé, alguna otra ¿cómo le podríamos decir? Distracción o una herramienta que nos pueda saciar más que yendo directamente a la palabra de Dios. Y se los digo porque aún dentro del ámbito cristiano, muchos cristianos quieren llenar la vida de entretenimiento, de iglesias donde solo se hable del yo, de tú puedes tener éxito, de esas prédicas que no están mal que nos animen, pero que se basan mucho en el yo del ser humano, sin exaltar la persona de Cristo, y que estamos buscando éxtasis o un poquito de distracciones en las alabanzas, en los conciertos cristianos, en conferencias muy, no sé, no estoy criticando, de verdad, yo he hecho conferencias, he participado de conferencias, sino cuando usted piensa que esa es la herramienta y la vía por el cual va a ser satisfecha su alma de esa hambre y sed de justicia, no es necesariamente esas vías, es directamente ir al Padre a través de su palabra, es lo que quiero que entiendan. No que esté mal que usted acuda a un seminario, que usted acuda a una conferencia, que usted acuda a un concierto, no está mal. Pero si usted quiere usar eso para empezar a encontrar esa satisfacción de ansiedad por esa falta de hambre y sed de justicia, no creo que la encuentre, porque donde debemos de ir es a la palabra directamente. Ahora, ¿de qué se trata esa justicia? ¿Por qué está hablando aquí que debemos de tener hambre y sed, pero de justicia? ¿Justicia de qué? Y ya hablamos, hay muchos tipos de justicia social, política, financiera, pero el Señor quiere que busquemos y anhelemos una justicia de salvación, de santificación, en la cual nosotros seamos bienaventurados por querer. Les dije que el carácter al principio, el carácter moral que está buscando el Señor, que es la obediencia. Nosotros como papás, ¿cuántas veces nos frustramos de que nuestros hijos, cuando les estamos dando una dirección, una guía de cómo tener una vida mejor, les decimos, mira, si tú haces esto o si me obedeces en esto, te va a ir bien? Y cuando no lo hacen, ¿no le entra a usted frustración? A mí me entra frustración.
A veces pienso, ¿qué hice mal? Porque mis hijos no obedecen. Y cuando yo veo que mis hijos obedecen y que ellos ven el resultado de esa obediencia, a mí, ¿sabe qué me da? Me da mucho gozo, pero se gozan más mis hijos cuando dicen, ay, mamá, tenías razón. ¿Desde cuándo lo hubiera hecho? ¿Desde cuándo te hubiera obedecido? Bueno, la obediencia en anhelar esa santidad, el anhelar, el realmente querer estar con el Señor y agradarle en cuanto a la práctica y nuestra obediencia de lo que ya sabemos que debemos hacer, es que nos va a traer entonces ese gozo, esa felicidad. Y miren, yo creo que muchos de ustedes no han experimentado, porque a veces somos muy necios de querer realmente obedecer la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos siempre contracorriente, porque el mundo nos dice, haz esto, y nos hace un camino corto para llegar a una meta, cuando comúnmente la palabra nos da un camino más largo, permanente, donde debemos obedecer para obtener realmente lo que estamos deseando. Pero el enemigo es muy astuto para meter distractores. Y nuestra carne está muy puesta para irnos por el camino corto. Ahorita me acordé del cuento de Caperucita, ¿verdad? Que el lobo le dice, mira, vente por este camino y vas a llegar, y la estaba engañando. Así siento que es el enemigo. Nos está poniendo trabas para no permanecer en el camino correcto de obediencia, de amor hacia el Señor, para llegar a esa meta y obtener esos resultados permanentes. Entonces, nosotros estamos buscando, debiéramos buscar en esta cuarta bienaventuranza, el buscar el ser saciados de esa hambre y sed de justicia, ¿verdad? De esa hambre y sed de justicia por los nuestros también, de que ellos crean realmente en el Señor Jesús, crean en lo que va a venir, porque miren, el mundo, toda la humanidad, aún nosotros entre ellos, nos quieren preparar para recibir a ese falso Mesías. El mundo se está preparando para recibir ya a ese falso Cristo. Y de verdad, yo, miren, aquí voy a hacer un paréntesis, pero yo en mi ser, en mi corazón, en mi pensamiento, yo pienso que no van a pasar más de 10 años para que el Señor ahora sí venga. Yo, si el Señor lo permite, yo me considero de esa generación que no voy a ver la muerte física, porque el Señor va a venir ya en las nubes por su iglesia. Y yo no doy más de 10 años. Yo no sé si usted, además de estar leyendo la Biblia, si usted ve las noticias nacionales e internacionales, usted se dará cuenta que se está el reloj avanzando rápidamente ante los acontecimientos de todas esas profecías futuras, de todas esas profecías que hemos leído paralelamente, ¿verdad? Con algunos libros del Antiguo Testamento, con el Apocalipsis, y se nos está abriendo ese velo, como lo que significa Apocalipsis, se está abriendo esa ventana y nos está vislumbrando lo que realmente está viniendo y se está acelerando. Por lo mismo, tenemos que acelerar, queridos, queridas, el que nuestra familia conozca de Cristo, de que estemos viviendo el reino de Cristo ahorita, a hoy, que estamos viviendo en esta tierra, lo estemos queriendo vivir. Y por eso hay que pedirle al Señor, dame hambre y sed de justicia, Señor. Permíteme vivir agradecida por tu salvación y de querer vivir en obediencia, porque si yo vivo en obediencia a la palabra, quiere decir que estoy recorriendo ese camino de la santificación. O sea, nosotros ahorita no somos perfectos, no somos perfectas, somos perfectibles. Vamos hacia esa perfección de nuestro varón perfecto que es Cristo, y tenemos que transcurrir toda nuestra vida que ahorita estamos viviendo aquí en la tierra en ese camino de santidad, donde nos estamos apartando del mundo y queremos empezar a obedecer al Señor. ¿Para qué? Para disfrutar de todas estas bienaventuranzas y de todos estos resultados, como este resultado de esta bienaventuranza nos está diciendo el Señor que vamos a ser saciados, saciadas de esa hambre y sed de justicia. Así que nosotros debemos estar realmente en contentamiento con lo que el Señor nos pide, aunque hay cosas que a veces no entendemos.
Yo aquí me pasaría dando testimonio de cosas que yo a veces no entiendo que el Señor me dice hacer, pero si yo le obedezco, después veo el resultado y veo, ahora entiendo, así como les decía de mis hijos, que a veces no quieren obedecer, pero ya que obedecen y ven el resultado, dice, ¿desde cuándo hubiera yo obedecido? Y a veces nos pasa a nosotros igual. Así que el Señor nos está pidiendo que seamos entonces, que tengamos esa hambre y sed de su palabra. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser satisfechos, para que seamos saciados. Pero en esa saciedad de que el Señor nos va a saciar de esa hambre y sed de justicia, nos va a poner también todavía a tener más hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque mientras estemos viviendo en este cuerpo pecaminoso en el cual tenemos, como les decía, tantos distractores, tenemos tantas tentaciones, el Señor necesita que estemos constantemente en esa hambre y sed de justicia. Pero ¿saben qué? El Señor nos está prometiendo que vamos a ser satisfechas. Y mire lo que dice el Salmo 107. En el versículo 9 dice, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando a nosotros nuestro Señor nos ve hambrientos, sedientos de su justicia, Él nos va a llenar de bien. El Salmo 34:10, vean lo que dice, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Son promesas hermosas, ¿verdad? Son cosas que el Señor nos está diciendo que vamos a tener. Salmo 23 dice, nada me faltará y mi copa estará rebosando. Jeremías 31:14 dice, mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Todavía el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4:14, le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando estaban ahí en el pozo, ¿verdad? Sacando agua física. Y todavía en Juan, más adelante, capítulo 6, versículo 35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está presto y listo para satisfacernos, queridos, queridas, cuando tengamos esa hambre y sed de justicia. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a ser bienaventuradas, felices, bendecidas por tener esa hambre y sed. Así que una persona que quiere vivir en el reino de nuestro Señor, vamos a tener esa saciedad. Pero ¿cómo podemos saber si realmente tenemos esa hambre y sed, ese apetito por la palabra del Señor? Si hay, nos deberíamos de preguntar, ¿realmente tenemos esa hambre y sed? ¿Realmente estamos buscando el tener esa hambre y sed? Pues deberíamos de ver si no queremos estar siendo satisfechas o satisfacidas por otra clase de cosas que no es la palabra. Como les decía anteriormente, a veces en ignorancia estamos buscando otras vías para ser satisfechas en nuestra hambre y sed de justicia, pero lo único que nos debe quitar ese apetito, y que nos debe saciar es la palabra del Señor. Y bueno, ahora yo le pregunto, ¿usted está queriendo tener esa hambre y sed? Y ya para terminar, vamos a hacer un resumen de lo que significa entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren, hay un dicho que dice en el mundo, el hambre es canija y más quien la aguanta. Es un dicho muy popular, ¿verdad? Nosotros diríamos en el ámbito espiritual, si tú tienes esa hambre y esa sed del Señor de justicia, no tienes por qué aguantarla. Acércate al Señor, que Él quiere saciarnos. Así que como todos podemos haber tenido en algún momento de nuestra vida un poco de hambre, un poco de sed, pero si tú has realmente experimentado esa hambre y esa sed insaciable, desesperante, casi a punto de morir, tú vas a entender
todavía mejor el que es tener esa hambre y esa sed de justicia. No es esa justicia, ¿verdad?, de la que el Señor a través de su sacrificio nos hizo justos, nos perdonó, o sea, nosotros no tuvimos que pasar por ese juicio que pasó nuestro Señor a través de la cruz, porque nos declaró ya sin falta de culpa gracias al sacrificio que hizo Cristo, ¿verdad? Pero sí hemos padecido otro tipo de injusticias. Yo te pregunto, ¿qué otro tipo de injusticias has padecido tú? En el cual has sido saciado o saciada. Yo algunas veces sí he padecido injusticias y el Señor, en su misericordia, en su gracia, me ha satisfecho y me ha dado justicia. Pero hoy tenemos que buscar esa justicia de Dios, donde queremos ser rectos delante de Él, queremos vivir en esa santidad, donde nosotros ya no estemos pensando solo en esa justicia social, en esa justicia donde los gobiernos han oprimido a la gente, donde hay tanta violencia, que también pedimos al Señor por esa justicia, claro que sí, y el Señor va a hacer justicia de todos esos malos gobiernos, pero el Señor hoy nos invita a ser saciados de esa justicia de obediencia hacia su palabra para vivir en un camino de santidad. Hoy habla de esa rectitud moral espiritual ante el Señor. Así que si realmente nosotros tenemos realmente un genuino interés por conocer de Cristo, de su palabra, de ser obedientes a nuestro Dios Padre, y que esa obediencia, queridos, la vamos a poder llevar a cabo gracias al poder del Espíritu Santo. Si nosotros realmente tenemos ese genuino interés, vamos a ser satisfechos de esa hambre y sed de justicia. Nosotros que hemos sido nacidos y nacidas de nuevo a través del sacrificio vivo de Cristo, nos está prometiendo que vamos a ser satisfechas totalmente, saciadas. Así que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias porque realmente a través de estas bienaventuranzas nosotros podemos estar viviendo el reino de Dios y esta agenda de nuestro Señor Jesucristo y ponernos al día con nuestro Señor, que cuando Él venga nos halle preparadas para su venida. Así que doy muchas gracias a Dios por poder reunirme hoy con ustedes, por poder estar grabando este nuevo episodio de podcast y que ustedes lo puedan ver. Y como siempre les digo, seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga.